Un saludo para las audiencias del periódico El Colombiano. En esta oportunidad nos acompaña el economista y político Juan Carlos Pinzón, quien ha desempeñado cargos muy importantes dentro de la política nacional, como haber sido embajador de Colombia ante Estados Unidos y también ministro de Defensa. Señor Pinzón, bienvenido a la redacción del Colombiano. Muchas gracias, un gusto estar aquí en El Colombiano, en la ciudad de Medellín. No venía hace ya ratico, pero bueno, feliz de volver por acá. Bienvenido. Quisiera que empezáramos analizando un tema de política global que está tan de moda. ¿Qué análisis hace usted de este revolcón que está generando el presidente Donald Trump con su política de aranceles? Pues mire, hay varias maneras de mirar esto. Si lo mira uno desde la perspectiva global, hay que entender que estamos en una era de cambio, que estamos en una era donde hay potencias que están compitiendo, donde hay que reconocer que un poco el mundo unipolar con el que vivimos los últimos 30, 40 años llega a su fin, y hay un mundo donde hay una competencia entre dos grandes potencias, Estados Unidos y China, y otras potencias emergentes, donde a propósito podría estar Colombia, pero nos hemos descuidado un poco para no estar ahí. Pero bueno, hay otras potencias que están jugando. En esa línea hay que entender que cuando hay potencias compitiendo, cambian los espacios, hay más incertidumbre, hay más caos, si se quiere, y hay que saber vivir en ese aspecto. Ahora, otra perspectiva es ya cómo lo manejamos nosotros como país. Y hay que entender que nosotros en eso tenemos que ser muy pragmáticos, por varias razones. Primero, Colombia tiene una relación histórica con Estados Unidos, más de 200 años de relación, casi 205 años, donde Estados Unidos es el primer país que reconoció a Colombia, el primer país donde los colombianos viven, el país que es el número uno en temas comerciales, temas de inversión, temas de turismo, temas de alianza estratégica en seguridad y justicia. Entonces, obviamente, ahí hay una relación muy especial que no debemos desaprovechar, debemos profundizar. En la administración Trump ahora hay un secretario de Estado amigo de Colombia con su señora de origen colombiano, 2 senadores de origen colombiano. ¿Cómo no vamos a aprovechar esa relación para traer más cooperación, más educación, más recursos? Pero pareciera que estamos espateando la lonchera. Ahí quería llegar. ¿Cómo evalúa usted el actual estado de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos? Pues por muchos años fueron las mejores. Yo he sido embajador en Estados Unidos 2 veces. La segunda vez firmamos el acuerdo con la NASA, metimos el mango, declararon a Colombia aliado estratégico, no miembro de la OTAN, el estatus más alto, solo comparable con lo que tienen con Australia, Japón, Corea o Israel. Ese era el nivel de Colombia. Entonces, claro, eso nos dio mucha ventaja, pero ahora en esta postura de fricción, en estas malas maneras que usa el presidente actual de Colombia, el señor Petro, pues obviamente esto ha venido deteriorando la relación. Y como del otro lado, pues también hay una postura que se reconoce como una postura de cambio internacional y también fuerte, pues estamos dañando una relación que solo va a perjudicar en este sentido a los colombianos. ¡Qué gran error! ¡Qué gran error! Cuando se puede manejar pragmáticamente, sacarle el mejor provecho a la relación con Estados Unidos y al mismo tiempo ir desarrollando una relación con China seria, sólida, pero sin andar provocando. Cuando hay 2 elefantes peleando, el ratón que se mete sale aplastado. Pues, ¿para qué hacer eso? A su juicio, ¿qué cree que es lo que más está afectando esa cordialidad que existía entre los 2 países? Yo creo que hay varias cosas. Primero, el lenguaje provocador del presidente Petro. El presidente Petro ha venido, incluso en la era del presidente Biden, fue a la ciudad de Berlín a decir que lamentaba la caída del muro de Berlín. Cuando Hamás comete el acto terrorista, no lo rechaza, y al contrario se ha puesto incluso del lado de una organización de carácter terrorista. Nadie dice que hay que avalar las acciones de Israel, pero Colombia históricamente ha rechazado el terrorismo. Cuando se presenta un fraude en Venezuela, resulta que la actitud de Colombia es validar el fraude al no pronunciarse y no tomar posición. Eso ha sido muy malo para el prestigio de Colombia, no solo con Estados Unidos, sino en Occidente en general y en las tradiciones que Colombia ha defendido. Colombia en eso ha sido un país de principios, de valores. Hoy no está aplicando las cosas de esa manera. Y luego, claro, Estados Unidos subió los aranceles, pero hay que ver que si es una mala noticia para el mundo, pues Colombia resultó más favorecido que otros. Resulta que a Colombia le subió en el 10, como a otros países de América Latina, pero a los competidores asiáticos de Colombia en temas como el café, por ejemplo Vietnam, o en temas industriales, se lo subieron al 34, al 45, al 80%, como el caso de China. La pregunta que hoy debería hacerse Colombia como gobierno es:
trabajar con el sector privado y definir una estrategia para fortalecer nuestros negocios de agroindustria, fortalecer la atracción de empresas que salgan de Asia y lleguen a Colombia. ¿Pero qué se está haciendo? Lo contrario, puras pasiones, pura pelea y no cosas que beneficien a los ciudadanos colombianos. Uno de los temas que está sobre la mesa es el temor en ciertos círculos de la sociedad y de la economía por una eventual desertificación por parte del gobierno de Estados Unidos en el segundo semestre del año. ¿Usted ve viable ese escenario en el que Colombia sea desertificada? ¿Lo ve posible? Primero, es una pésima noticia para el país, porque eso afecta a nuestro prestigio y seguramente es como un reconocimiento que Colombia dejó de luchar contra el narcotráfico. Ahora, yo le recuerdo algo, la lucha contra el narcotráfico no se hace para dejar contento a nadie en Estados Unidos, se hace para proteger al pueblo colombiano. ¿Y qué estamos viendo? Que en la medida en que el narcotráfico se ha disparado de nuevo, que la minería ilícita de oro se ha disparado y está en manos criminales, las fuerzas criminales de Colombia, las fuerzas oscuras, están tomando territorios, están amedrentando a los colombianos, hay violencia, todos los grupos criminales y de orden terrorista en Colombia se han fortalecido, han crecido, y lo que se ha debilitado son las Fuerzas Armadas, y lo que se ha debilitado es la tranquilidad de los colombianos. Entonces, yo vuelvo al punto, esto no había que hacerlo para darle gusto a nadie en Estados Unidos, había que hacerlo para defendernos, proteger derechos, la vida, la tranquilidad de los colombianos, desde el más pobre en la región más apartada hasta el colombiano que está en las ciudades en una vida más activa, más industrial si se quiere. Es muy necesario. Entonces, esa desertificación puede traer sanciones, puede traer más aranceles, puede traer que nos quiten recursos. Es decir, lo que hoy el gobierno de Colombia debería estar haciendo es viendo cómo acuerda con Estados Unidos, cómo fortalecer esa lucha contra la criminalidad, cómo proteger a los colombianos y de paso, qué ayuda adicional podríamos estar trayendo, pero hacen exactamente lo contrario. Es como que quisieran, como pasa en otros frentes, destruir lo que hay. No aprovechar y construir y mejorar, sino destruir lo que hay. Y destruyendo no se logra nada. Antes de pasar al aspecto de la seguridad y la defensa, quería preguntarle, Colombia está explorando el ingreso a la ruta de la seda con China. ¿Usted qué opciones ve ahí? ¿Cree que es viable esa posibilidad para la economía y la política colombiana? Mire, lo primero que me preocupa es que con China tenemos un déficit comercial de cerca de 12.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué he notado yo? Visitando algunas fábricas y visitando algunas industrias colombianas, que todas esas importaciones de China poco a poco han ido matando a la industria colombiana. Textiles, hilos, calzados, todo lo que son insumos de las distintas industrias que fabricamos acá, poco a poco han ido desapareciendo. ¿Y eso por qué? Porque llegan productos desde la China, subsidiados, con dumping, o a veces incluso forman parte de las líneas de contrabando que permiten el lavado de activos de la actividad criminal del narcotráfico y de otras actividades como la misma corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Eso va matando, por ejemplo, la industria textil o del calzado en Colombia, que lo hemos ido viendo. Entonces, uno con China debería estar hablando de, bueno, ok, vamos a hablar, ¿qué podemos exportar allá? ¿Qué realmente van a hacer para invertir acá? El tema de la ruta de la seda es una oportunidad, se supone, para financiar proyectos de infraestructura, pero la verdad es que Colombia ya lo está haciendo incluso con algunas compañías chinas. El Metro de Bogotá, que es la obra más grande que hoy tiene el país. Algunas carreteras aquí en Antioquia ya están en manos de concesiones con compañías chinas. Aquí en Antioquia la mina de Buriticá es una inversión de China. Es decir, ¿qué fue lo que lograron? Porque yo creo que hay que ir a otros países, hay que expandir nuestras relaciones, pero con estrategia. ¿Cuál es la estrategia? No hubo estrategia. Se fueron a un viaje a China, lo que hicieron fue crear una provocación con el socio histórico y natural de Colombia y vamos a terminar de pronto sin el pan y sin el queso, porque dañamos lo que funciona y tampoco vamos a conseguir nada donde fuimos a buscar. Eso es un error. Y eso a mí me duele porque es falta de, no solo de planificación, no solo de pensamiento estratégico para favorecer los bolsillos del pueblo colombiano, sino más triste aún, pura ideología, pura fricción, pura dignidad que no representa nada, porque si es la dignidad de una persona a cambio de la dignidad de un país, pues no podemos dejar que pierda el país. Esa es la parte que a uno le duele. También recientemente algunas calificadoras y bancos extranjeros han expresado su preocupación por la forma
en que se están administrando las finanzas del país. ¿Usted qué visión tiene sobre ese tema económico? Tengo mucha preocupación en materia económica porque veo tres cosas. La primera, se está perdiendo la confianza y la credibilidad del país. Colombia, independientemente de gobiernos buenos o malos, los que nos gustaron o no nos gustaron, siempre ha tenido en el manejo económico una gran reputación internacional. Estabilidad macroeconómica, unos ministros de Hacienda que tienen respaldo internacional, que saben de su oficio, hablan otros idiomas, en fin, es gente que está preparada para la función. Últimamente, primero han cambiado los ministros de Hacienda muy fácil, segundo, no necesariamente han llegado personas idóneas y con la competencia necesaria, y tercero, pues no generan confianza porque dicen que van a resolver unas cosas y ya afuera no le creen al país. ¿Qué pasa? Hoy tenemos el déficit fiscal más alto de los últimos 20 años, con excepción del año de la pandemia. Ya hay un problema de deuda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se pierde la confianza afuera, empiezan a subirnos los costos para financiar proyectos y eso va en detrimento del bolsillo de todos los colombianos, de todas las industrias. En adición a eso, me preocupa mucho que cuando uno ve en qué se está gastando la plata aquí, no se ve que estemos avanzando ni en infraestructura, ni en salud, ni en educación, ni en seguridad. Todo lo contrario. Entonces la plata está yendo en una burocracia, se está yendo a unos sectores políticos y se está yendo es para hacer politiquería. Entonces eso es grave para el país. Y el último punto es, ¿qué está pasando con la inversión? La inversión es lo que hace que los países progresen. Entonces un ejemplo, cuando uno piensa en Corea, en China, en Singapur, en Japón, ¿cómo fue que crecieron? Tenían tasas de inversión como porcentaje del producto total del orden del 30-35%. Colombia, cuando hicimos los esfuerzos grandes de recuperar la seguridad, logramos alcanzar niveles del 24-25%. Es decir, por eso creció la economía, se redujo la pobreza en esos años. Hoy el país está del orden del 14-15%. Entonces, así no se crea riqueza. ¿Y qué está pasando? Un crecimiento de la informalidad. Hoy estamos por encima de 61% en trabajadores informales. ¿Qué significa? Que la gente trabaja tremendamente, rebusca todos los días para conseguirlo del día nomás, sin seguridad social, sin estabilidad y sin tranquilidad. Eso es muy malo para el país. Entonces es preocupante lo que está pasando. Bueno, ahora que usted menciona ahí el tema del trabajo informal, uno de los puntos, digamos, neurálgicos de la política actual es la posibilidad de una consulta popular, algo que está buscando con mucho ahínco el gobierno nacional. ¿Qué postura tiene usted frente a esta consulta? Pues mire, no resuelve nada, elimina algunos puestos de trabajo porque encarece el costo del empleo. FEDesarrollo hablaba de más de 400.000 empleos que se perderían formales y en cambio se crece la informalidad otros 10 puntos. Eso significa que otro 10% de trabajadores colombianos terminen en la informalidad. O sea, es el modelo perfecto para empobrecer más la gente. Muy malo. Lo otro, no resuelve nada, pero no solo no resuelve nada, sino cuesta una tonelada de plata. Se habla de 700.000 millones de pesos solo armar la consulta. Pero luego eso significa que hay que desplazar las Fuerzas Armadas, la publicidad que van a hacer. Fácil no llega a 2 billones de pesos. Con 2 billones de pesos uno podría dar 60.000 subsidios de vivienda en Colombia. 60.000 familias saldrían de la pobreza extrema porque tendrían acceso a un subsidio de vivienda. Los créditos del ICETEX. Cientos de miles de muchachos se quedaron sin crédito de ICETEX. No pueden hoy financiar su educación la gente de estratos más populares en Colombia porque no quisieron poner la plata. Y no olvidar, hay cerca de 38 billones de pesos de deudas en los hospitales. Usted va hoy a los hospitales y a la gente ya no la están atendiendo. Hombre, si les sobra la plata, y sabemos que no les sobra, no se la gasten en politiquería para acelerar un proceso electoral, sino gástensela en aquellas cosas que son urgentes hoy para ese colombiano que está realmente pasando trabajo. Mire, yo soy profesor de economía política hoy en día. Enseño eso en Princeton, así como también temas de geopolítica. Y una de las cosas que he hecho es mirar por qué los países progresan. Y me he ido a visitar país por país los casos que generan impacto, progreso y desarrollo de manera muy directa. Pues he visto esto en Singapur, en Finlandia, en Noruega, en los Emiratos, en fin, en el mundo entero donde han pasado cosas. Cosas que son condición necesaria. Primero, si no hay orden y seguridad, no hay progreso.
Esa es la primera condición. Segundo, consenso sobre las cosas vitales. Por ejemplo, el modelo de educación, que la gente se eduque. Por ejemplo, hacer uso de los recursos naturales. Este país tiene petróleo, gas, carbón, oro, cobalto, cobre, níquel. En la era de la transición energética, en la era de la digitalización y los semiconductores, ¿quién está haciendo un plan para sacarle beneficio a eso? Al contrario, estamos quedándonos más pobres sin hacer uso de los recursos naturales. Así se hizo rico Noruega. Noruega tiene un sistema de seguridad social por cuenta del petróleo y es el país más avanzado en transición energética por cuenta de usar la riqueza petrolera para invertirla en soluciones sociales y tecnológicas y económicas. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que no estemos haciendo eso? 73% del oro que se produce en Colombia termina en manos ilegales. Y eso no es el pueblo que va y lo saca. Son 10 o 15 bandidos que se quedan con toda esa riqueza y que hoy no está viendo nadie ni las regalías, ni está resolviendo temas de infraestructura, ni nada. Entonces yo dejo esta reflexión porque hay que pensar estratégicamente, hay que pensar en el bien, en el futuro. El país no puede seguir atrasado y en unas discusiones que no lo están llevando, sino a desbarrancarse. Perdóname que se lo diga, pero es que eso es lo que nos está pasando. El país está desbarrancando. No puede ser. Usted también tocaba el tema de seguridad y defensa y al respecto hay una reciente noticia y es que el gobierno acordó con el Frente 33 de las disidencias de las FARC tener durante 7 meses una zona de ubicación temporal en la región del Catatumbo. ¿Qué análisis hace usted de ese acuerdo con fines a una eventual desmovilización? Yo veo en materia de seguridad del país en una confusión, en un enredo y en un proceso de debilitamiento institucional que no se veía hace décadas en Colombia. Es que mire, usted me menciona eso, pero yo también le quiero mencionar, hoy mismo, esta misma semana, 29 camiones quemados en una vía por un grupo terrorista. ¿Eso hace cuánto no se veía? Por Dios, es que ¿a dónde nos están llevando? Aquí estamos en un momento en Colombia en donde solo prospera el criminal. La gente está con miedo, la gente siente que sus Fuerzas Armadas no están en capacidad de responder, las Fuerzas Armadas están confundidas porque en unos lados hay zonas de ubicación, en otros lados hay ceses al fuego, con un grupo, con otros, con bandas criminales, con grupos terroristas. Hay una confusión enorme. Y obviamente los terroristas, los criminales están cómodos, viendo cómo prosperan, cómo sacan ventaja de todo esto, cómo crecen sus negocios, cómo controlan población, cómo controlan territorios, cómo controlan barrios, y está perdiéndose el ciudadano. El colombiano común y corriente está hoy entrando no solo en angustia y miedo, sino realmente está hoy sometido a esta delincuencia. El gobierno, puntualmente el presidente Petro, manifestó la posibilidad de volver a retomar conversaciones con el ELN. ¿Qué cree usted de esta posibilidad? Mire, este tema del Frente 33 ahí en el Catatumbo, que a propósito es súper preocupante. ¿Qué pasó en el Catatumbo? Es un tema de soberanía lo que pasó ahí. Se metió el ELN, que viene de Venezuela con anuencia del régimen de Maduro, toman territorio colombiano. Claro, las Fuerzas Armadas no están en el nivel y la capacidad que tuvieron en el tiempo en que yo era ministro, entonces muy debilitadas. Y resulta que derrotan a los tipos de las FARC, por eso es que van y buscan ahora un acuerdo con el gobierno, y ahora el gobierno entonces también negocia con el ELN, pero está negociando con una banda criminal allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, está tratando de hacer unas negociaciones aquí en Medellín con las bandas criminales tradicionales, se van a Barranquilla a ofrecerle beneficios a bandas criminales, en Nariño al Frente Comuneros del Sur también le ofrecen negocios. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Yo creo que aquí hay una articulación muy descarada entre el gobierno y la criminalidad. Y esto tiene a los colombianos hoy realmente sometidos frente al crimen. ¿Por qué hay esa connivencia? Porque quieren mantener el poder. Y el poder lo quieren mantener a partir de las economías criminales y del amedrentamiento a la población. Y desde el lado del gobierno con unos mensajes de populismo donde a la gente le dicen lo que quiere oír pero no le resuelven nada. Y al contrario, se están dañando las condiciones para crear un mejor futuro para esos colombianos más pobres. Esto es muy importante. Y le lanzo otra situación que me parece muy preocupante y que yo creo que el país lo tiene que analizar. Es que es muy preocupante que el presidente de la República, además, a quien yo respeto, es el presidente de los colombianos, son las reglas de juego, la democracia. Es el presidente que los colombianos eligieron. Respeto a los electores del presidente Petro que querían un cambio.
Pero el cambio no ha llegado, hay un deterioro en todos los frentes, pero más me preocupa oír a un presidente que cada cierto tiempo, durante varias semanas, dice que se va a quedar, coquetea con que de pronto se puede quedar, coquetea con el tema de la espada Bolívar, agrede a todas las fuerzas políticas y fuerzas vivas del país, cuando uno dice el papel del presidente es unir, es buscar una tranquilidad, es buscar avanzar. Todo lo contrario está ocurriendo hoy. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué está en esa agenda? Y uno ve, es que su hijo, su hermano, su señora, su secretario general, su canciller, su ministro del Interior, su ministro de Hacienda, todos están metidos en procesos distintos por casos de corrupción o escándalos de graves violaciones a la ley, quienes eran los presidentes de Cámara y Senado. En fin, esto es un escándalo todos los días, todos los días. Entonces, ¿no será que es que se quieren quedar en el poder para no tener que responder a la justicia? Ojo, los colombianos sí tenemos que estar alertas, porque hay que respetar la institucionalidad, pero no podemos dejar que esto vaya haciendo carrera como que cualquiera puede salir a hablar de que puede sacar a la gente a la calle e incendiar el país como una gran cortina de humo para protegerse. ¿Usted cree que ese proyecto de la paz total es realmente una estrategia entre grupos delincuenciales y el partido de gobierno para perpetuarse en el poder, de acuerdo con lo que ha manifestado? Tengo esa preocupación y percibo que es más parte de una estrategia, porque no hay paz. Aquí lo que hay es expansión criminal y fortalecimiento criminal, y en cambio ciudadanos sometidos, víctimas subalternas de la criminalidad. ¿Qué están haciendo? Eso a mí me preocupa mucho. Yo sí creo que hay que ser enfáticos en este punto. En esa línea, yo también le diría que, mire, por mi experiencia, yo fui ministro de Defensa, quizá fui el más joven que hubo, el que más tiempo duró, y fueron los años donde dimos los grandes golpes, desde el jefe de las FARC, pasando aquí. Yo me acuerdo en Medellín había un tal Pesebre, ese está todavía guardado, lo cogimos en esa época, un tal Sebastián, se lo llevaron por allá para Estados Unidos, otro que le decían Valenciano, todo eso hicimos, para no hablar de 118 jefes de las FARC, el ELN y las bandas criminales. Entonces había decisión, el país nunca ha estado perfecto, nunca ha sido Suiza, no, pero teníamos una claridad de que las instituciones que tienen la misión de proteger a los colombianos iban avanzando para de esa manera llevar el desarrollo. Tema que me preocupa. Cuando no se llevó el desarrollo también fue otra manera de fortalecer estas economías criminales. Entonces, ¿qué pasa? El país tiene que entender que tenemos que volver a recuperar el orden y la seguridad, pero llevar ese desarrollo que no se ha llevado a las zonas marginales. En mi sentir, Colombia tiene que ser un gran consenso por la seguridad para el progreso, pero también tiene que ser un gran consenso para llevar a cero la pobreza extrema en el país. Porque nosotros no podemos, siendo un país rico, permitir que eso ocurra. Y como no se hace, la criminalidad y el populismo se aprovechan de esa condición para crearnos este enredo que parece más una alianza criminal de poder que una solución a esas comunidades. Otro de los actores armados que, digamos, ha protagonizado toda esta escalada de violencia en los últimos meses es el Clan del Golfo. Recientemente orquestaron un plan pistola que dejó cerca de 20 uniformados asesinados. Usted en su tiempo le tocó la operación Agamenón, que fue una operación diseñada para desmantelar a esta organización criminal e inició hace casi una década, pero todavía uno ve que el Clan del Golfo no ha sido afectado muy fuertemente y que sigue en un proceso de expansión. ¿Qué es lo que le ha faltado a esta operación Agamenón o al esfuerzo institucional para acabar con ese grupo? Pues usted dice bien, personalmente fui quien ordenó y dirigí y trabajé con los equipos indicados de la Policía Nacional y otras agencias para estructurar lo que fue la operación Agamenón en todo el territorio nacional, con un enfoque específico en el Urabá y la zona de Córdoba, y se trabajó intensamente y han ido cayendo cabecilla por cabecilla. Pero ¿dónde está el pecado grave que Colombia cometió con la criminalidad? Uno, indudablemente en esos acuerdos de La Habana, haber concedido una impunidad para la criminalidad es un incentivo para la criminalidad perdurar y permanecer. Pero más grave aún, haber parado la lucha efectiva contra el narcotráfico y básicamente el tema de aspersión, el tema de haberle dado cierta conexidad política al narcotráfico, es un error gravísimo porque eso hizo
que se expandiera el narcotráfico. Recuerde, cuando yo era ministro llegamos a tener 48.000 hectáreas de coca, las más bajas de la historia según Naciones Unidas. Se producían algo así como 400 toneladas métricas de cocaína y se incautaba más de la mitad. Entonces eso fue secando la finanza criminal y de hecho se fueron moviendo a la extorsión y al oro ilegal. ¿Qué pasa hoy? Hoy hay esencialmente 263.000 hectáreas de coca, además de 2.600 toneladas métricas de producción. Incautan 900. Imagínense que quedan 1.600, 1.700 toneladas de cocaína que van a los Estados Unidos, que sigue consumiendo, a Europa, a Asia, al mercado latinoamericano. Pero muy triste, en cada pueblo de Colombia hay hoy una banda de microtráfico poniendo a los niñitos a consumir. Entonces, ese es el otro pecado. Se permitió este tema de la dosis mínima y resulta que una cosa es la libertad de las personas y otra cosa es que los bandidos le dan la vuelta a la gente y usan el tema de la dosis mínima para lograr penetrar y poner a consumir. A mí me ha pasado mucho esto. Cuando uno habla con familias de alto estrato, los ricos, ellos sí hablan mucho del tema de la libertad y que cada quien debe consumir y demás. Cuando usted habla con una mamá de esa familia en un barrio pobre, en una vereda, ellas odian el consumo de drogas y odian el narcotráfico. ¿Por qué? Muchacho que entra en eso termina muerto, termina reclutado por una estructura criminal o termina siendo una persona que no va a poder ayudar a su familia. Es una tragedia para casi todo el país. Entonces yo ahí sí digo, ojo con eso. Se considera una cantidad de cosas. Entonces sí, usted puede seguir persiguiendo un poco de bandidos. Y Agamenón ha ido eliminando bandido por bandido, pero mientras el negocio pulule, perdure y además hay incentivos positivos, es muy grave. Uno más reciente, les ha dado por ofrecer otra vez caer en el error de comprar cultivos de coca. Yo sí digo, veo dos perspectivas ahí. Las personas que tomaron esa decisión o no saben de qué están hablando, y yo creo mucho que no tienen ni idea, porque casi todos son personas que ponen ahí, nunca han estado en estos temas. Es el peligro de nombrar gente sin experiencia y improvisar. Y eso le pasa a la izquierda, pero le puede pasar a la derecha. Hay que saber. O la otra perspectiva, que tienen alianzas con organizaciones delincuenciales. Y si eso es así, yo sí le digo lo siguiente: la compra de cultivos de coca, ¿qué genera? Incentivos para cultivar más coca. Si al campesino en cambio se le dice, mire, le vamos a comprar la piña, el tomate de árbol, el mango, el fruto que usted tenga, el aguacate Hass, el cacao, el café, lo que tenga, se lo compramos, es mucho mejor darle ese incentivo para que tenga un ingreso y tenga ganas de producir eso, a premiar la coca. Entonces yo por eso digo, ¿en qué estamos? Entonces todo eso hace que toda la criminalidad se esté reproduciendo, expandiendo, fortaleciendo. Hablando de nombramientos, por primera vez en más de 3 décadas se eligió a un militar para que ocupara el cargo de ministro de Defensa. ¿Qué evaluación hace usted del desempeño del general retirado Pedro Sánchez hasta ahora? Pues mire, si a mí me correspondiera, no tenga duda que yo nombraría a muchos militares retirados en muchos cargos importantes. ¿Por qué? Porque los conozco. Los lideré, he trabajado con ellos, respeto profundamente la experiencia. Más de uno de ellos está más preparado que cualquiera y muchos de ellos tienen más experiencia en los territorios y en el conocimiento de Colombia que la mayor parte de la gente que ocupa cargos. Entonces, ese no es el tema es que debemos nombrar muchos y buenos. La pregunta es cómo surgió este nombramiento. Y yo lo he dicho en otros espacios, pues traer una persona que está activa, que ni siquiera es de la cúpula o los niveles más altos, crea primero que todo una confusión. Y esa confusión ocurre. Hay una duda, imagínense, hay todavía 29 generales más antiguos, no hay una trayectoria que haya garantizado, digamos, esa llegada. Yo no tengo duda que ese oficial, ese general y hoy ese ministro, está en un reto importante, que ojalá sea exitoso. Yo lo digo con mucha franqueza, el país necesita el éxito de las personas que estén al frente de la seguridad, pero me pregunto si es lo que el gobierno realmente quiere. Aquí hay que preguntarse si se está cumpliendo, es una tarea del gobierno que es debilitar y seguir con unas Fuerzas Armadas que no pueden actuar con la contundencia y la capacidad necesaria si se está gestionando el presupuesto. Yo le digo, una de las cosas que era más importante en mi tiempo como ministro era conseguir el presupuesto. Por eso trabajamos para los impuestos al patrimonio y por eso en ese tiempo compramos, por ejemplo, ¿cuál fue el primer país que tuvo drones en toda América Latina? Colombia. ¿Cuál fue el primer país que tuvo drones armados en América Latina? Colombia. ¿Cuál fue el primer país que tuvo cibercomando y ciberseguridad en América Latina? Colombia. Éramos el país que iba adelante.
comprábamos helicópteros, buques, lanchas, aviones de transporte, aviones que entregaban armas, radares, sistemas de inteligencia. Todo eso se fue. Entonces, al final la pregunta para ese ministro es ¿qué se está logrando para proteger a los colombianos? ¿Cómo se están fortaleciendo las fuerzas? ¿Cómo se está derrotando el crimen? En mi tiempo, hace 10 años yo dejé 465.000 hombres y mujeres en armas en las fuerzas militares y de policía. Hoy estamos en menos de 355.000. Entonces hay menos 100.000 hombres en el país. No hay policías suficientes para Medellín, para Antioquia, para ningún municipio. En Bogotá hay como menos 6.000 policías. En Barranquilla hay como menos 3.000 policías. Entonces, esto es una ventaja enorme. Las tropas no tienen hoy los suficientes medios, los helicópteros necesarios. De cada 100 helicópteros hoy solo funcionan 30, cuando en el pasado funcionaban 65, 70. Entonces así no se puede controlar Colombia. Ese es el reto. Y perdóname que un poco me ponga en esto de recordar tanto dato y conocer, pero ese es el reto que tenemos. Hay que gobernar con conocimiento, hay que saber de qué estamos hablando. Para poder lograr que las Fuerzas Armadas vuelvan a actuar, no solo hay que inspirarlas, hay que liderarlas, hay que comandarlas, pero hay que dotarlas y también hay que devolverles confianza desde el punto de vista jurídico. En su tiempo me correspondió crear la Defensoría, el Fondo de Defensa Judicial de las Fuerzas Armadas. Eso fue un incentivo. Tristemente luego, lo que ha pasado con la JEP es preocupante. Yo respeto las Cortes, respeto la justicia transicional también, entiendo su papel, pero es muy triste ver cómo hay un trato tan diferencial o deferencial con los miembros del grupo terrorista FARC en su momento, hoy congresistas muchos, y ese maltrato y esa postura un poco frente a tantos miembros de las Fuerzas Armadas. Eso es muy doloroso y eso también lo resienten las instituciones que son las llamadas a proteger a los colombianos. Es que si las Fuerzas Armadas están debilitadas, no son ellas, somos nosotros, cada ciudadano, el más pobre, el más rico, el ciudadano común y corriente, todo el mundo se perjudica, porque entonces ¿a quién acudimos? Y en ese frente hay un tema muy preocupante, la impunidad. Colombia es un país que tiene en homicidios una impunidad superior al 85%. Y en otros delitos mucho más alta. Hay delitos de impunidad del 95% en Colombia. Entonces la gente no denuncia, si denuncia cree que no pasa nada, y muy triste, y si denuncia y captura, todas esas bandas de extorsionistas, bandas básicamente de ladrones de todo tipo, les dan casa por cárcel, los dejan libres. Los tipos más corruptos de Colombia, no les pasa nada. Los criminales de esa humanidad, para el Congreso, y los que están hoy negociando, eso es lo que aspiran, que les den curules, que les den plata, que les den carros, que les den eso. Es decir, definitivamente la actitud criminal paga. Y una sociedad tiene que funcionar con justicia. Uno entiende, si se negocia, pues la gente no va a seguir en una confrontación permanente, pero al menos es necesario que las víctimas y los ciudadanos que trabajan no queden en inferioridad de condiciones de aquellos que estuvieron en la criminalidad. Tiene que ser la generosidad del pueblo que los acoge y les permite, les perdona y les permite estar, pero no esta cosa que los tipos ganan es ventajas que los ciudadanos nunca tendrán derecho. Eso está mal. Ya acercándonos al final de la entrevista, quisiera tocarle el tema político. ¿Usted se va a lanzar a la presidencia en 2026? Yo hoy no soy candidato, no he tomado esa decisión, pero sí he regresado al país para hacer un análisis y considerar esa opción. Podría decidir que sí soy candidato, podría decidir que no. Pero le diría lo siguiente, lo que más me preocupa es que el país tiene unos problemas muy graves, ya lo dijimos. Los tienen en seguridad, los tienen en salud, los tienen en economía, los tienen en relaciones internacionales. Es un tema muy grave lo que está pasando. Y creo que es necesario que el país tenga gente que sea capaz de no solo enfrentar esos problemas con carácter y decisión, con experiencia, sino proyectar el país al futuro, conectarlo con el futuro. Entonces, yo quiero saber si los colombianos necesitan eso. Si eso fuera así, yo amo mi país y estoy listo a servir. Si los colombianos no consideran que debo servir de esa manera, yo igual amo mi país y yo voy a empujar y hacer lo que esté a mi alcance por el bien de este país. Pero entonces, ¿de qué dependería que usted diga paso a ser una posibilidad de ser un candidato en firme? De percibir el apoyo de la población, de percibir que hay el deseo de que llegue gente que tenga autoridad, carácter
y conocimiento sobre los asuntos, porque a veces pareciera que estamos en una era donde hay todo tipo de jugadores, aparecen, por ejemplo, todas personas muy buenas. Yo respeto a todos los candidatos y ojalá alguno prospere y de verdad hagan bien por el país. Estoy seguro que todos quieren y sobre todo hay varios que son amigos y que yo admiro, respeto, considero. Pero pues hay gente que nunca en su vida ha manejado nada y ya quieren manejar Colombia. Entonces digo yo, pues ojo porque los problemas son graves. ¿Usted, por ejemplo, participaría en alguna consulta de la derecha, por ejemplo? Es que se lo pongo de esta manera, nadie va a poder llegar al poder en Colombia solo. Esto es un tema de articular, unir, mirar cómo sacar el país de la crisis, pero proyectarlo hacia adelante. Porque también le digo esto, ni Petro se inventó los problemas de Colombia, ni se los va a llevar cuando se vaya. Aquí lo que pasa es que el gobierno Petro ha agravado muchos de los problemas y ha creado otros. Pero cuando se llegue un gobierno del 26, como debería ser, lo que debe ocurrir es que ese gobierno sea capaz de corregir el rumbo y proyectar a una Colombia en la era de la transición energética, de la competencia geopolítica, de la digitalización. Y ahí lo que hay es un potencial agroindustrial, un potencial minero, un potencial básicamente de educación. Pero es así que hay que ver esto. Aunque todavía falta tiempo, las encuestas van perfilando a 3 candidatos, que son Gustavo Bolívar, Sergio Fajardo y Vicky Dávila. ¿Qué sensación le generan esos 3 personajes? Pues en el caso del señor Bolívar, a mí me parece que es vergonzoso que esté participando en política incluso. Ese señor fue el promotor de la violencia por allá en el año 2021. Ese señor debería estar respondiendo ante la justicia por haber atentado contra la tranquilidad y la vida de colombianos con su discurso e incluso con su financiación, que se mostraba orgulloso de haberlo hecho. Pero al mismo tiempo es una persona que ha mostrado ninguna competencia. Le dieron cargos en el gobierno y muéstrenme un solo resultado que no sea la politiquería y que no sea un beneficio para sí en las redes sociales. Me parece que ese señor es una persona que es nociva para el pueblo colombiano. ¿Y los otros 2, Vicky Dávila y Sergio Fajardo? Bueno, Sergio Fajardo es un hombre experimentado, con una carrera larga, el país lo conoce, y creo que es una persona de gran respeto. Es una persona seria y ojalá pueda competir. Ya hay matices y puntos de vista que uno compartirá o no, pero eso me parece importante. Y Vicky ha sido una periodista muy valiente, es una persona que ha estado hablando de frente al país y obviamente pues me parece que es loable que una persona como ella quiera servirle a Colombia ahora desde otra posición. Eso es como lo veo. Entonces me parece que ese es el tipo de conversación que hay que tener, pero al mismo tiempo, ¿quién le va a poner el cascabel al gato en el tema de seguridad en Colombia? ¿Quién sabe de eso? ¿Quién va a enfrentar a esa criminalidad? ¿Quién va a fortalecer las Fuerzas Armadas? ¿Quién va a liderar esa situación? Por el otro lado, en el tema económico, ¿quién va a manejar el tema fiscal? ¿Quién va a manejar esa promoción de la inversión en Colombia? ¿Quién va a acelerar el crecimiento económico y social? Por el otro lado, ¿quién conoce Colombia de esquina a esquina? Que pueda ayudar para que las necesidades sociales en las áreas más alejadas realmente sean suplidas y las conozca y las pueda trabajar. Y por último, ¿quién va a arreglar la relación con Estados Unidos y manejar bien la relación con China, con Israel y otros países para potenciar el país? Y ahí es donde digo, pues no sé si el país ya tiene esa claridad y que es lo que hay que entrar a evaluar. Me parece que es más importante hoy que el país tenga claro hacia dónde quiere ir y cómo salir hacia el futuro, y ahí sí articular seguramente coaliciones, una gran alianza nacional, un gran consenso de Colombia para que sectores sociales, sectores de distintos partidos y colores, de centro izquierda, de centro derecha, de derecha, se articulen para pensar en una Colombia que pueda realmente soñar con un mejor destino. Que creo que es lo que los jóvenes están esperando de todos nosotros, de todos los que de alguna manera ya tenemos una experiencia. No que hablemos de las rencillas y peleas de ayer, sino hablemos de las oportunidades y las soluciones para hoy y mañana. Señor Pinzón, muchas gracias por su tiempo y por sus opiniones aquí en la redacción del Colombiano. Hombre, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí y gracias por la oportunidad de compartir. Y a ustedes los invito a seguir nuestros contenidos periodísticos tanto en el diario impreso como en nuestra página web y redes sociales. Buen día para todos.